Buenos días a todos. Efectivamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acaba de aprobar la remisión a la Asamblea del proyecto de ley de cámaras oficiales de comercio, industria y servicios. Una nueva ley que viene a sustituir la vigente en este momento, que es del año 2001. Como antecedente inmediato, es importante destacar que en el año 2014 se aprobó una ley básica nacional de cámaras de comercio que requiere necesariamente la adaptación de toda la legislación de las autonomías sobre cámaras de comercio. Por tanto, estamos cumpliendo un mandato de la ley básica nacional al hacer una nueva ley que sustituya a la de 2001 autonómica. Esto viene a coincidir en el tiempo con la reciente apertura por el Gobierno de España del proceso electoral nacional para todas las cámaras de comercio de España. Recientemente se ha convocado el proceso electoral que para el conjunto de España tiene que discurrir entre el pasado 2 de octubre de este mes y el 30 de septiembre de 2018. En ese periodo se tienen que celebrar elecciones, insisto, a las cámaras de comercio de toda España, entre ellas en Extremadura, las de Cáceres y Badajoz, y esas elecciones se tendrán que desarrollar ya con arreglo a la nueva ley que hoy hemos aprobado, cuyo anteproyecto hemos aprobado hoy. Haciendo unas estimaciones de plazos, sería razonable que para el mes de enero pueda estar terminado el trámite parlamentario y se pudiera aprobar esta ley. Y, como digo, puesto que estamos inmersos en ese proceso electoral nacional, pues también manejamos la previsión de que, en principio, si se cumplen las previsiones, para el mes de junio de 2018 se podrían celebrar las elecciones a cámaras de comercio.